Yo creo que si el Espíritu Santo nos permite y somos juiciosos, podemos hoy concluir esta primera lectura juntos en estas letras que Judas, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó aquí en la palabra. Recordemos que Judas se levanta como alguien que avisa, alguien que alerta. En estos cortos versículos, él le dice a la iglesia en general: ojo, las herejías y los falsos maestros pululan. Lo vamos a ver inclusive en la primera carta de Juan, cómo también se abordan estos temas. ¿Qué hacen estos falsos maestros? Pues como su nombre lo dice, enseñan falsedades, pero las enseñan. Y si son falsos maestros es porque encuentran alumnos, posiblemente verdaderos y buscando luz, pero terminan en herejías y en falsas doctrinas. ¿Qué hacían estos falsos maestros que se deduce de lo que Judas aborda en la carta? O por lo menos que enseñaban mal lo de la gracia, porque hablan de una gracia tan suficiente que yo puedo dedicarme empedernidamente a pecar, confiando en que la gracia es tan enorme de parte de Dios que, por licenciosa que sea mi vida, después de creer, que a propósito vamos a poner en duda mucho en qué creían, como lo hemos visto en los anteriores espacios que hemos tenido sobre Judas, entonces convierten la gracia en un libertinaje y no en la libertad a la que hemos sido llamados. La gracia es la libertad que Dios me da en Cristo Jesús para ser reconciliado con Él, sin yo tener que hacer ninguna obra, solo por la fe apropiarme de lo que el Señor tan gentilmente hizo para agradar al Padre y para bendecir a la humanidad. Entonces, si tienen esa apreciación sobre la gracia, indudablemente piensan también que el pecado es algo relativamente ofensivo, no tanto, porque si yo asevero que puedo insistir en una vida pecaminosa sin temor a recibir alguna consecuencia, confiado en que la gracia es tan grande que puedo hacer lo que me provoca, entonces tengo una mala apreciación de la lesión tan grande que la humanidad ha hecho con respecto a la santidad al caer. Y dice en uno de los versículos que vamos a leer que niegan a la persona del Señor Jesús, a Cristo, porque no es que no creyesen en Cristo como Dios, pero para muchos de ellos Jesús no es el Cristo encarnado. Entonces, al no creer que Jesús es el Cristo encarnado, entonces están negando la primera venida de Dios a la tierra encarnado en la persona del Señor Jesús. Entonces esto como que una cosa lleva a la otra. Otra de las cosas que nos muestra Judas en la carta es la vida licenciosa a nivel sexual en todas las áreas y formas posibles. Por eso trae ejemplos, como ya vimos, acerca de lo que ocurría en Sodoma y Gomorra. Aún estas personas infiltradas en sus ágapes y en sus reuniones de comunión y de amor de parte de Dios, no hacían sino apacentarse a ellos mismos. Una posición frente a los ángeles muy errada, porque se ve que usaban palabras desobligantes para referirse a estas criaturas angelicales, y por eso Judas muestra que ni aún una persona espiritual como el arcángel Miguel
profirió juicio de maldición sobre Satanás cuando disputaba por el cuerpo de Moisés, sino que simplemente le dijo con mucha respeto, a pesar de que Satanás es caído, le dijo: el Señor te reprenda. Entonces eso nos muestra, pero estos otros herejes no tenían ningún problema en despacharse en insultos frente a esta clase de seres. Entonces, al no aceptar que hay una autoridad y un canal de autoridad que debemos respetar, o por lo menos respetar la dignidad, pues que van a aceptar la autoridad humana. Por eso se infiltraban en congregaciones y hacían y deshacían con aquellos frágiles que no estaban bien afianzados en la fe. Entonces, al no aceptar la autoridad humana ni divina, son unos parias en cuanto a la sujeción. Son personas que celebran la anarquía, cada uno puede hacer, y de hecho ellos creen que lo pueden hacer con sus vidas y con las de los demás. Y a esto entonces le podemos sumar que, pues si no creen en la primera venida, ¿qué van a creer en la segunda? Por eso se comportan y se manejan de esa forma. Sin embargo, Judas es claro cuando dice que para ellos hay una sanción grande, hay una pena, hay una sanción destinada para aquellos que incurran en esta clase de conductas. Pero así como desnuda a estos falsos, también hace un llamado a la verdad y a perseverar en ella. El llamado que hace entonces Judas es: hombre, tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual y debemos ser muy cuidadosos al compartir el mensaje. Entonces, ya como bromeábamos un poco, pero con un alto grado de certeza el viernes, ya no podemos ser los cristianos pipeta en el sentido de que tenemos un tanquecito auxiliar de oxígeno para suplir nuestras falencias en cuanto a respiración. Y comparábamos a las personas que viven de un versículo: todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me sé el Salmo 91, el 23, de pronto el 117 que es cortico. Tengo un proverbio preferido. Entonces, no podemos pensar que porque puedo leer un devocional diario, eso me reemplaza mi relación con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Se supone que para esbozar una sana doctrina debo tener un amplio conocimiento de lo que las Sagradas Escrituras realmente dicen, no solo para defenderme de estos herejes que quieren desviarme, porque ese es su objetivo, sino también para ayudar a los que creen en Cristo Jesús a través del testimonio que le estoy dando. O sea, mi meta debe ser afianzarme y afianzar bien a los que les estoy compartiendo la palabra. Pablo dice, cuando se refiere a Timoteo, le dice: busca personas fieles, en el sentido de que reciban bien el mensaje transmitido y que a la vez sean también capaces de enseñar a otros. En el cristianismo, entre comillas, de añadiduras, se nos convierte en personas que solo hacen demandas de qué hay en el reino para mí, para autoalimentarme, pero pocas veces pensamos en que yo soy la persona que Dios está preparando, y así es como lo muestran las Sagradas Escrituras, para enseñarle también a otros y a otras personas. Entonces el asunto de esta carta se vuelve importantísimo. Compartir el mensaje es compartir el mensaje, no cualquier mensaje. Y defender el mensaje que he creído no es tener un panorama, un espectro grande de conocimientos acerca de cosas cerradas, sino del
correcto evangelio, de la palabra correcta de Dios. Judas no es el único que habla de estas cosas. El apóstol Pablo, como lo vimos en Gálatas, por ejemplo, hace defensa también del verdadero evangelio, solo hay uno. Pedro también en su segunda carta, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, también se afianza en esto, porque había muchas corrientes como las hay hoy en día que quieren apartar a las personas. Ellos no ocultan la Biblia, pero sí la tergiversan. Entonces, esa gracia que perdona cualquier pecado, entonces a estas personas las autorizaba para hacer lo que quisieran, y sabemos que no es así. Entonces, además, si no me salvo en la persona de Cristo Jesús, ellos querían o creían tener acceso a la salvación a través del conocimiento y no por la fe. Entonces ya de entrada también estoy mal, porque si es por lo que yo creo conocer, no es que me salvo, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por conocimiento. Y a esto le sumamos que hay una corriente desde esas épocas que hacía una diferenciación entre lo espiritual y la materia de la que el ser humano estaba compuesta. Entonces, según ellos, la materia del cuerpo que está compuesto el ser humano estaba completamente mala y vendida al pecado. Por lo tanto, dividían completamente la parte interna del ser humano, su espíritu y su alma. Entonces ellos decían, con esa parte espiritual interna nos podemos dedicar a agradar a Dios, y con la parte material hacer lo que nos provoque, porque al fin y al cabo la materia es mala, completamente mala, y no puede salir de ahí. Esas cosas que son grandilocuencias, digámoslo así, se desbaratan con un solo versículo o dos de la sana doctrina que hay en las Sagradas Escrituras, porque sabemos que el cuerpo, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo el cuerpo? Dios. Y Dios todo lo que hace es bueno, agradable y perfecto. Entonces yo puedo tener un vehículo, lo puedo utilizar para cometer delitos o para traer gente a la iglesia. Entonces el problema no es el vehículo, el problema no es el carro, la moto, el monopatín. No, el asunto es a lo que yo lo dedique. Pablo, en el capítulo 6 de Romanos, dice que presentemos entonces estos miembros como portadores de esta revelación que estamos teniendo. O en el capítulo 12 dice que presentémonos a Dios como sacrificios vivos para agradar a Dios. Bien, entonces, como ven, pueden sorprenderlo a uno, pero no pueden sustentarlo cuando la sana doctrina es lo que a ti te capacita para afrontar tu diario vivir. Entonces, si no creen en la encarnación, ¿qué van a creer en la resurrección? Porque ¿cómo voy a creer que alguien resucitó si por lo menos no creo que se encarnó? Entonces, ¿a quién íbamos a matar en la cruz del Calvario? A alguien que no era Cristo. ¿Y a quién íbamos a esperar que resucitara? Pues a ninguno, porque Cristo no era. Entonces, uno a veces piensa que las cosas no tienen efecto, no tienen consecuencias, pero esta gente estaba jugando con fuego, y por ahí dice un proverbio que ¿quién jugará con fuego y no se quemará la ropa? Entonces, si no hay un Cristo encarnado en la persona de Cristo Jesús, tampoco tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Y al no tener un mediador entre Dios y los hombres, seguimos igual de varados, porque entonces todavía estamos bajo pecado y cometemos pecados. De este calibre es la situación. Ahora, si el Señor Jesús no es el Cristo, si lo que pasó en la cruz del Calvario fue un chiste, un buen montaje, una pantomima, entonces resulta que no tenemos redentor, no hemos sido redimidos. Y sáquele más pelos a este asunto y le encontrará demasiados. Pero Judas, en vez de ponerse a pelear con cada una de estas cosas, se dedica a desnudar a estos falsos en cuanto a sus falsas apariencias y a fortalecernos en la palabra correcta de Dios. Entonces, para
terminar bien con Judas en esta primera lectura, pues leámoslo. Él se presenta así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. El Espíritu Santo guía a Judas de una forma tremenda, porque veíamos en nuestra primera cita con Judas que la forma en que alguien habla de sí mismo dice todo de esa persona. Dice todo de esa persona. Y este Judas resalta a Jesús, porque dice siervo de Jesucristo. Él no empieza a hablar mi hermano, yo que tuve el privilegio de vivir con él en la misma casa, compartir la misma madre, todas las experiencias allá en nuestra infancia y en nuestra niñez, parte de nuestra juventud. No, pero estos otros, claro, el que no exalta a Dios, en última se exalta a sí mismo, así sea mediante una falsa humildad. Y se refiere a Jacobo, que es el mismo Santiago, el de la carta, como hermano. Entonces este hombre, en vez de hacer lo que usualmente hacen las personas que no están llenas del Espíritu Santo, no quiere ninguna gloria para él, pero no nos está mostrando una humildad impostada. Lo que está mostrándonos es la gran diferencia con aquellos que sí quieren exaltarse a sí mismos. Y lo otro es que circunscribe la carta a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta carta es para creyentes. Si los que estaban en falsas herejías les servía para apartarse de ellas, bienvenidos. Pero está dirigida a aquellos que, caminando en la sana doctrina, deben perseverar en ella hasta el final, porque recordemos que en esto el asunto no es comenzar, sino terminar, y terminar bien en esta área. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, les ofrece o les desea o les entrega misericordia, paz y amor, y que les sean multiplicados. Solo voy a leer, muy tentador volvernos a quedar ahí, pero ya pasamos. Si usted quiere ahondar un poquito, pues no sé, que visite YouTube. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Otra de las cosas que vimos es el amor, el ágape, con el que Judas se dirige desde el principio a los creyentes de aquella época y por ende hoy a nosotros. Les dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. No estamos viendo un escritor bíblico que hace esto cuando le queda tiempo. De pronto, sí, la carpintería lo dejaba actuar. No creo que a estas alturas del partido Judas estuviera todavía dedicado a la carpintería por la que se peleaban por allá antes, ¿cierto? Pero la gran solicitud se debe a que estamos jugándonos la eternidad de las personas, de los que creen y de los que van a creer. Él tiene en cuenta nuestra común salvación. No es exclusivo de estos escritores la salvación exclusiva, sino que sabe que es dada para la humanidad que en Cristo Jesús crea. Entonces, por esa gran solicitud, Pablo dice, por ejemplo, en 2 Corintios, del capítulo 11, del 23 al 33, cuando habla de todo lo que le pasó por predicar el evangelio: naufragios, fue apedreado, estuvo en muchos ayunos, aguantó hambre, cuántas cosas dice ahí. Pero hay un puntico al final, creo que es en el 33, que dice: y además la preocupación que tengo por las personas que están en este camino, porque quien tropieza y yo no me indigno. Entonces, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Esa exhortación ahí era el llamado a una situación peligrosa para la fe de aquellos que en Cristo Jesús habían creído. Es una exhortación, es un grito de peligro, peligro. Y ese peligro es para que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada. Nos ha sido una vez dada, nos habla de la seriedad de la Trinidad en cuanto a esta situación de la gracia y de la salvación que a nosotros nos compete. Es que Dios jamás estuvo charlando. Pues el Padre no fue que levantó un día allá en el tercer cielo y dijo: pero qué jartera esto,
como con qué nos entretenemos. Inventémonos esto de la salvación. A ver, y armaron toda una parafernalia para entretenerse. No, es serio y es una sola vez. Esta fe salvadora no es para estar haciendo la oración de entrega cada 5 minutos, pues. Si es que usamos todavía ese formato de cree en el Señor Jesucristo y entonces llevamos a la gente. No, se trata de que una vez recibida, como dice por ejemplo Pablo, en Efesios capítulo 1, él habla de que ora para que los que han nacido de nuevo se afiancen y desde luego perseveren en ese nuevo nacimiento. Pero en el capítulo 3 ya habla para que los creyentes que creyeron allá en ese capítulo 1 se sumerjan en el conocimiento de Dios. Y esa inmersión tiene que ser profunda. Ese ardientemente es que yo no puedo dar por sentado de que ya soy salvo y puedo descuidarme. Es que la salvación me ha sido dada en gratuidad, pero a mí me corresponde conservarla, porque existen todas estas clases de falsa doctrina. La advertencia que da es porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Recuerden que estas personas se camuflan entre los creyentes. Lo bueno de lo que usted y yo estamos haciendo, de renovar nuestra mente constantemente con la lectura juiciosa de la palabra, es lo que les hablaba de aquel amigo que trabajaba en un banco y una vez le pregunté que cuántos cursos hacía para reconocer los billetes falsos y él me contestó que ninguno de esos, sino que le enseñaban a conocer el billete auténtico, de manera que cuando ingresaba un billete por la ventanilla y era falso, él lo reconoce, no porque conozca el falso, sino porque conoce el bueno. Entonces este asunto es grandioso. Leyendo juiciosamente en estos días el Nuevo Testamento me di cuenta que, como les enviaban algunos de los mensajes, es un libro que el Espíritu Santo recomienda. Cuando el eunuco va leyendo el texto de Isaías, el Espíritu Santo le dice a Felipe que se pegue a ese carro y escucha al eunuco leyendo y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Cómo será que el Espíritu Santo ama tanto este libro llamado la Palabra de Dios que le sugiere, le pide a otro hombre que le explique a otro hombre el significado de lo que estaba leyendo? Y podemos ver en Lucas capítulo 4 que el Señor Jesús tenía por costumbre, cuando llegó allá a Nazaret, fue como cada sábado era su costumbre y se puso en pie y comenzó a leer. Hombre, si es el libro que el Dios que se encarna viene desde el tercer cielo, donde la biblioteca debe ser impresionante, si hay, y aquí se dedica a leer las Sagradas Escrituras, tiene que ser tremendamente importante. Si el Padre le recomienda a Josué en el capítulo 1 que no se aparte de la lectura de este libro, hombre, para que la Trinidad me recomiende un buen libro, como es que me recomienda uno solo, la Biblia. Yo tengo que prestarle atención a esos tipsitos que hay en la Escritura. Si el Padre lo recomienda, si el Espíritu Santo lo recomienda y el Señor Jesús era ávido en su lectura, hombre, ¿quién soy yo como para opinar que hay otro libro más importante para leer? Por eso, la lectura juiciosa de esta palabra nos sirve para detectar estos infiltrados, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Resulta que hay gente que se va a dedicar conscientemente a la predicación de falsas doctrinas. Pero pueden estar equivocados. Listo, demos después el beneficio de la duda. Pero a mí sí me corresponde saber si me están enseñando algo que no es y si me estoy sometiendo a algo que es falso. Y el sedazo para eso es la lectura juiciosa de la palabra, por lo menos en nuestro caso local. Respeto y entiendo que en otras partes lo hagan de manera diferente, pero a nosotros sí nos ha quedado perdónenme la expresión, muy fácil, de papayita, leer con sabiduría, la que nos da el Espíritu Santo. Porque esta gente que incurre en esta conducta de ser falsos maestros está destinada a condenación. No que los destinaron desde el principio a que se condenaran por eso, sino que les colocaba también el ejemplo de que si hay en el Código Penal una conducta punible como el que robe
se le sancionará con una pena privativa de la libertad de tanto. No fue que a mí me destinaron a robar, sino que si robo, caigo bajo esa sanción. Entonces a esta gente le ocurre lo mismo. ¿Qué es el fruto que esta gente da? Judas los trata de hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia. Ya lo vimos por qué. ¿La gracia de quién? La de nuestro Dios. Porque la gracia de nuestro Dios no es libertinaje. Además niegan a Dios soberano, a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo niegan? Porque no creen que Jesús es el Cristo encarnado. Y al no creer que Jesús es el Cristo encarnado, pues están negando la soberanía de Dios al decir, ¿para Dios hay algo imposible? Pregunto. No, nada. Y para esta gente sí tienen un Dios con imposibles. Bueno, pues entonces se acuerda de los que sí estamos caminando bien. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Nuevamente, usted y yo encontramos lo que Pablo también cita en 1 Corintios capítulo 10, en donde dice que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento ha sido escrito para nuestro beneficio, para que nosotros no caigamos en los mismos errores que aquellos. Entonces, ahora nos muestra Judas que hay un Dios sancionador de las conductas que son pecado y de aquellos que inducen a las personas a esa vida pecaminosa, dándoles una falsa doctrina. Y el primer ejemplo que trae es que de Egipto salió el pueblo de Israel, salieron 1.800.000 personas como mínimo. Pensemos que eran 600.000 hombres, que fuesen 600.000 damas y que cada uno tuviera de Egipto. Ahí está el 1.800.000. Pero de esa gente, ¿cuánta entró de esa generación por lo menos a la tierra? 2, Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque Dios destruyó a los que no ¿qué? Recordándonos Judas que esto es por fe. Fe en la obra gloriosa y redentora de la Trinidad en favor nuestro. Y también nos muestra que los ángeles no se quedaron sin sanción cuando no guardaron su dignidad, y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vuelvo al punto, si usted quiere ahondar un poquito más en esto, remítase lo que ya vimos ahí en YouTube, porque son varias intervenciones que hemos hecho con la carta de Judas. Estamos finalizando y por eso estamos haciendo un recorderis. Entonces, imagínate, hablemos de los ángeles, esta creación de los ángeles. Resulta que, como ya sabemos, Isaías 14, Ezequiel 28, se rebelaron algunos, no todos. A los que se rebelaron, hay un juicio para ellos. Y además recordemos que no tienen derecho a redención, como dice el libro de Hebreos. Pero bueno, Judas está trayendo esta colación para decirnos, hey, esto es serio, esto es más serio que muchas añadiduras a las que podemos dedicarnos aquí en el cristianismo. Entonces, trae otro ejemplo, y es que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, no solamente que los ángeles, no solamente que los israelitas, sino que también está trayendo a colación los falsos maestros de hace 2000 años, a esas ciudades, habiendo fornicado, porque recuerden que el asunto allá, la obra de la carne principal en la que vivían era el aspecto sexual, e ido en pos de vicios contra la naturaleza, porque además sacaron apéndices de conductas sexuales depravadas y se dedicaron a ellas. La destrucción de esas ciudades fue para ejemplo. La palabra ejemplo ahí tiene mucha fuerza en este versículo 7, en esta parte, porque resulta que nosotros sí podemos aprender por la experiencia ajena. Sí, hay una falacia en el sistema del mundo que dice, nadie aprende por cabeza que. Eso es falso de toda falsedad en el reino. Las escrituras no han sido las escrituras no son un graffiti en unas hojas para llenar espacio, son precisamente para que juiciosamente transitemos por ellas con confianza. Todo lo que hay en las Sagradas Escrituras es confiable porque son emitidas por un Dios confiable, completamente confiable. Entonces, estas ciudades fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Ahora se refiere nuevamente a los falsos maestros. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, recuerden que cuando nos referimos a soñadores es porque sueñan, es más bien una pesadilla que un sueño, piensan que van a quedar sin sanción, piensan que tal vez sí se van a encontrar con Dios y les va a decir: ay, pobrecitos, estaban equivocados de doctrina, y toda la gente que desviaron, entre para allá, tranquilo, que yo soy un amor incondicional y que tolero todas las... No. Dios no va a tratar las cosas así, y sobre todo en esta área doctrinal. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El ejemplo, para que miremos que no todos los ángeles cayeron, y por lo menos miremos cómo se comportan los que no cayeron. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor, ¿qué? Te reprenda. Ni con el pensamiento lo ofendió, porque no nos compete. Santiago es más severo y dice: nosotros no somos jueces de nada. Si yo juzgo la ley, me constituyo en juez, y solo hay un juez. ¿Quién es? El Padre, Dios. Ahora, estos, los herejes, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Claro, porque si las conocieran, ni siquiera se atreverían a mencionar lo que enseñan como falsa doctrina. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Miren el calificativo: animales irracionales. Nuevamente nos lleva a las Sagradas Escrituras. Hay de ellos porque han caído en el camino de Caín. Ya entramos por ahí, hablamos lo suficiente de Caín. Si le parece poco lo que en Judas hablamos de Caín, puede ir a Hebreos capítulo 11, que ya está en YouTube, y ahí hablamos un poquito más a fondo de las conductas y el camino por el que Caín transitó. También nos habla de que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ya vimos que una de las situaciones fuertes de Balaam era su amor por el dinero y por las riquezas, y para ganárselas hacía lo que fuera. Entonces el Señor Jesús, que es Dios, en Apocalipsis, acerca de lo de Balaam, agrega unas cositas más, porque uno puede pensar que es solo por platica, pero miren lo que él hizo por ganarse ese dinerito. Le dice el Señor Jesús a una de las iglesias, a Pérgamo, en Apocalipsis: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Recordando que el que está hablando acá es el Señor Jesús resucitado, que ha ascendido, que está glorificado y que ahora está en los lugares celestiales, y saca tiempo para advertir. Y una de las cosas que tiene que decir es a Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti. A ese líder de esa congregación le dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? O sea que la doctrina sí es importante. En boca del Señor Jesús, la palabra doctrina adquiere una mayor connotación. ¿Qué es tener la doctrina de Balaam? Pues recuerden que toda doctrina se enseña, porque tenemos falsos maestros que enseñan falsas cosas, y Balaam era uno de ellos. Y fíjate que Balaam, estamos hablando de él en Números 23, 24 y 25 de pronto, y algo en el 31. Entonces, eso fue hace cientos de años, ubiquémonos en hace 2000 años. Pero resulta que hace 2000 años también la doctrina y la enseñanza de Balaam surcó los tiempos, y ahí estaba vigente, y está vigente hoy. ¿Qué hace la doctrina de Balaam? Enseña, en aquel caso le enseñaba al rey Balac, pero le enseña a los creyentes que están allí en Pérgamo a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a los creyentes en la actualidad. ¿Y cómo les enseñaba a poner tropiezo? A comer cosas sacrificadas a los ídolos, diciéndoles que la idolatría eso no es, pues tampoco podemos ser tan estrictos con eso de los ídolos. Los ídolos son una representación, y lo que a ellos se dediquen, pues también Dios lo va a entender. Y a cometer ¿qué? Fornicación, o sea, la violencia que se sufre contra el templo que somos del Espíritu Santo. También cita de las Sagradas Escrituras a Coré: y perecieron en la contradicción de Coré. Recuerden que la contradicción de Coré era que se suponía que él creía que representaba a Dios y su sabiduría,
pero lo que estaba era siendo un rebelde contra Moisés y contra Aarón. Eso lo podemos leer en Números. Y ya sabemos cuál fue el fin de Coré. A Balaán lo mataron por allá en una guerrita que hubo en una batalla. A Caín, pues recuerden cómo le fue de mal porque anduvo mientras se murió con un letrero que decía: no me toquen porque Dios tiene una cosa especial conmigo, mejor dicho. Y a Coré pues se abrió la tierra y se lo tragó, no solo a él, sino a sus compañeros de rebelión, a sus familias, a sus ganados y sus cosas. Judas, en amor, pero severo, a estas personas les dice manchas. Estos, los de hace 2000 años herejes y los de cualquier época, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Qué nos puede a nosotros librar de los, es que no puedo decir ni siquiera hermanos mancha, porque no son hermanos, de estas personas mancha, de estas manchas? El conocer la sana doctrina. Alguien decía, bueno, vino mi Octavio, ¿cómo distingo la sana doctrina? Pues está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, y mejor profecía no puede haber que la misma palabra de Dios. Estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Trae ejemplos también de la naturaleza para referirse a ellos. Les dice: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, porque además son nubes que no riegan absolutamente, porque es que no hay nada. Sus doctrinas no llevan a ningún lado, ni siquiera nos ayudan a salir adelante o a perseverar en la vida, como para volvernos siquiera como medio buena gente. Antes empeoran. Nubes sin agua, es como cuando usted abre la canilla y no sale nada de ahí, usted con esa sed. Entonces, pero no voy a caer en la tentación de caerme ahí. Los llama árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fuerte, fuerte, fuerte. Las llama fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Los llama estrellas errantes, para las cuales está reservada, y ahí viene, eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dedujimos la vez pasada que es el mismo lago de fuego de azufre, el mismo infierno, el mismo Seol, allá donde la eternidad no es nada agradable pasarla. Todo esto son advertencias, porque mire que el Espíritu Santo a través de Judas nos las está haciendo en vida, no posterior, que uno llegue y pase por estas falsas doctrinas y se mete en ellas y hasta las enseñe y crea en ellas, y llegue uno y lo estén lanzando al lago de fuego de azufre y uno pregunta: ¿y por qué? Y diga: es que usted no lee la letra menuda. Esto no está en ninguna letra menuda. Lo que hizo el Señor Jesús, dijo Pablo, no se hizo en ningún rincón. Entonces habla de Enoc, y a Enoc lo trata como profeta. Se refiere a Enoc el séptimo desde Adán. Este Enoc, allá hace de cientos y cientos de años, habló de esta clase de falsos maestros, de gente que se mete subrepticiamente entre los que están creyendo bien. Y dice Enoc: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc me está hablando de la segunda venida. Según Judas, Enoc me está hablando de la segunda venida. Y en esa segunda venida no va a ser como en la primera. Pero ¿qué vamos a hacer con esto si no creyeron en la primera para salvarse? ¿Qué van a creer en la segunda para condenarse? Porque en la segunda venida el Señor viene a esto, para hacer juicio contra todos. Ahora, ¿qué va a hacer en ese juicio contra aquellos? Porque ya en la primera venida, y en lo que es que sí, el Señor Jesús vino hace 2000 años, pero su doctrina sana está vigente desde hace 2000 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga por segunda vez. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 11 que cuando se refiere a la cena del Señor, él dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que él ¿qué? Venga. Está hablándome de la sana doctrina para salvación. Por lo tanto, cuando el Señor venga por segunda vez, los que hayamos creído correctamente no seremos condenados, pero los que hayan creído incorrectamente o no hayan querido creer, vendrá para juicio. ¿Y qué hará con ellos? Dejarlos convictos por impíos, además por sus obras impías. Recuerden que se abrirán los libros y serán juzgados por las obras que hay escritas, que han hecho impíamente. La palabra impío es como muy de 1960, pero léase gente sin piedad.
Y entonces, como no tienen fe, como no hay un Dios en el que al creer y un Dios al cual respetar, su vida es licenciosa. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, entre ellos los que hacen y predican falsas doctrinas, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Tremendo. Bien dijo Mateo, que de toda palabra daremos cuenta. De toda palabra necia, sí, eso dice. Fuerte. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Los llama murmuradores, dice, estos son murmuradores querellosos, además de que chismosos. Esta persona pelea, son pelietas y andan según sus propios deseos. Siempre que abren su boca, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. A esta gente no le habla de pecado a la gente que, entre comillas, dirige o pastorea, porque como ellos quieren es apacentarse a sí mismos, lo que les interesa es lo que llevan en el bolso. Sí, lo que hay en ese bolso es lo que me interesa, no el alma de esa niña. A mí no me interesa para nada si se salvan o no. A propósito, no creo en la salvación. Eso es lo que estoy diciendo a través de todas las herejías que estoy predicando. Y hago eso porque quiero sacar provecho de la gente. Entonces, además de lamebotas, son arrogantes, son jactanciosos, son fanfarrones, son adulones, admiran y exaltan a la criatura, no hablan nada del Creador, y si lo hablan es desviado, porque la gente se convirtió en su fuente de provecho, se usufructúan de la gente. Judas se acuerda que no todos andan por ahí, sino que también nos dedica algo a los que vamos bien. Dice, pero vosotros ¿qué? Amados. Aún las cosas duras que está diciendo estos herejes, las está diciendo con ágape, porque reconvención y amor van de la mano. Entonces, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estos falsos maestros ni son apóstoles, y si lo son, no son apóstoles del Señor Jesucristo, porque entran negando la deidad misma de Jesús. Y también nos muestra la forma en cómo este testimonio de las Sagradas Escrituras ha ido pasando de generación en generación. Judas no desconoce a los apóstoles, a los 11 apóstoles iniciales, por lo menos los que quedaron, porque recuerden que Judas partió para ir a su lugar, y luego entró Matías, que también fue testigo de la resurrección del Señor. Es que hay muchas cosas ahí para ver, son más que simples palabras las que se colocan en la carta de Judas. Entonces Judas echa mano de la sana doctrina que siempre... Judas lo que está diciendo es, hey, yo no soy el último refresco en el desierto, esto que les estoy hablando ya ha sido enseñado por otros y está testificado por otros, y esas personas son los apóstoles del Señor Jesucristo. Además, los apóstoles del Señor Jesucristo enseñaban basados en el Antiguo Testamento, porque a la verdad, cuando se escribe la carta, apenas se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, y cuánto más nosotros ahora, 2000 años después, que sí está todo completico, y el Espíritu Santo ha servido como guardián para que la Escritura, por muchas veces y muchas Biblias que hayan quemado, ocultado o dicho que no, o atacado, hayan perseverado. Cuando llega la palabra de Dios a nosotros, llega directamente acompañada por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esta es una advertencia muy seria, y vuelvo al punto que debo insistir: la renovación constante de la mente. Cuando este hombre me está hablando de lo que los apóstoles enseñaron, no solamente se está refiriendo ya para nosotros en la oralidad, sino en lo escrito. Tú y yo tenemos en el Nuevo Testamento a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. ¿Qué sigue? Primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Hebreos, primera, segunda de Pedro, Santiago, primera, segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Me faltó alguna? Imagínate todas las que tenemos. Además de todo, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, en fin, están ahí, completas, completicas, para que nosotros
traigamos a la memoria las palabras que antes fueron dichas por los escritores de todas las Sagradas Escrituras. ¿Qué dicen estos escritores? Que en el postrer tiempo habrá burladores. Pablo dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores tiempos vendrán, y también lo habla. El Señor Jesús también advirtió, si alguien viene diciendo que soy yo, no soy yo. Juan los llama anticristos, que han salido muchos anticristos por el mundo con sus falsas doctrinas, pero está hablando del postrer tiempo, y estamos hablando del tiempo de hace 2000 años hasta que el Señor Jesús venga. A ese postrer tiempo se refiere, no se estaba refiriendo solo a este, porque como vemos hace 2000 años también había falsos maestros. Este último tiempo al que se refieren las Sagradas Escrituras es hasta que el Señor venga, y traía como referencia lo que ocurre en Apocalipsis capítulo 13, en donde se levanta la bestia y la otra bestia, y entre los dos arman una falsa doctrina a tal punto que la gente se va detrás de ellos y les cree y adoran su imagen y permiten que los marque con su nombre, con su número, todas estas cosas. Bueno, ahora, ¿qué si ocurre? Porque el árbol se conoce ¿por qué? Por los frutos. Esta gente, estos burladores, andarán según sus malvados deseos. Claro, son perversos. Ellos mismos deciden qué es bueno y qué es malo. Como dice en el Antiguo Testamento, a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, porque es gente que vive conforme a sus propias concupiscencias. Dice Pablo que vendrá el tiempo cuando la gente no sufrirá, no aguantará, no anhelará, no deseará la sana doctrina, sino que se amontonarán falsos maestros que les prediquen conforme a sus propias concupiscencias carnales. Estos además son los que causan divisiones, los llama sensuales porque están dedicados a la vida sensorial, a lo natural, a sus razonamientos, a sus emociones. Son 100% mentes sensoriales, sin renovación, no han nacido de nuevo, no pueden tener renovación, así quisieran. Y remata diciendo, no tienen al Espíritu. O sea, si yo no tengo al Espíritu, ¿no soy nacido de qué? Porque yo nazco de nuevo por el Espíritu Santo. Nadie más me puede colocar en esa posición de nuevo nacido. Y además por el agua, y ya vimos que de nuestro interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, que además es la que inspira las Sagradas Escrituras. Es que esto no tiene por dónde filtrarse el agua. A la sana doctrina no se le derrama nada. Las falsas doctrinas están llenas de huequitos por donde se desparrama, por donde espuman sus falsas enseñanzas. Y vuelve a nosotros. Pero vosotros, amados, nuevamente, empezó allá en los primeros versículos con ágape, está finalizando la carta y vuelve al ágape. El ágape es la base de nuestra relación con Dios, porque tanto agapó Dios al mundo. Dios es ágape, dice Juan. Así que ese amor ágape es el que me permite relacionarme con Dios, ya que Él me amó primero para que yo lo pudiera amar a Él después, con el amor que Él mismo me da, y nosotros podamos amarnos entre nosotros como hermanos en Cristo Jesús y hermanas en Cristo Jesús. Pero además es la relación que también tengo con los no creyentes. O sea, nosotros no es que tengamos un amor para con Dios, un amor para con los hermanos que nos caen bien, otro para con los que nos caen regular, que no son pocos, otros para los que nos caen definitivamente mal, hermanos, y el resto de la gente impía. No, es el mismo. Nosotros no podemos esbozar otro amor. Pero vosotros, amados, me habla de edificar, porque la base es Cristo Jesús, edificando sobre vuestra santísima fe. No es que me concentre a tener fe hasta empollarla, no, es desarrollar mi fe en el conocimiento de la persona de Dios. ¿Qué es la vida eterna? Dice tu versículo favorito. Es la vida eterna, que me conozcan a mí, el único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, el que yo envío. Juan 17:3. Entonces, edificando sobre vuestra santísima fe.
orando en el Espíritu Santo. Aquí no está refiriendo a orar en lenguas, aquí no está refiriendo a un lenguaje diferente, que se puede hacer desde luego, porque creemos que se hablan en lenguas, que hay interpretación de lenguas. Aquí se está diciendo es orando en la voluntad de Dios que nos es revelada por la persona del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, por la persona de Cristo Jesús. Todo eso va pegado ahí. Y vuelve y dice, conservaos ¿en qué? En el ágape de Dios. Es lo único que nos mantiene adheridos a Él. ¿Hasta cuándo? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuando el Señor llegue, entonces la esperanza va a terminar y ya veremos cara a cara realmente cómo es. Esperando entonces se refiere a su regreso. De otra forma, si el Señor Jesús no regresa porque no vino, según estos falsos, entonces ¿qué va a esperar? ¿A qué me va a conservar? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hagamos lo que nos provoque, dediquémonos a la vida licenciosa. Vaya bobada uno estarse guardando en santidad solo para esta vida si no creo en la eterna. Es violento. Bueno, entonces recordemos que el Señor Jesús regresa como Rey glorioso, como juez. Y yo anhelo su regreso es porque ya he tenido su misericordia al creer en todo lo que ha hecho en la primera vez, y esa misericordia es derramada por el Espíritu Santo en mi vida a través de la fe, y por eso es que creo. No es que yo crea porque yo soy muy guapo y soy capaz de creer. Yo creo gracias a que el Espíritu Santo me permitió nacer de nuevo, y el fruto del Espíritu Santo en mi vida, uno de ellos es amor. Mire que todo lo que está hablando Judas es el fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces todo eso lo he recibido en vez de la condenación a la que sí tenía. Mejor dicho, la paga por todo, en la forma como nací bajo pecado y por los pecados que cometí, era definitivamente la condenación. Pero por la misericordia de Dios y por creer en Cristo Jesús y lo que Dios ha hecho en Él y a través de Él, entonces ahora cuando el Señor venga, recuerde que puede estar vivo o muerto, eso no importa, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Es la vida eterna que me ha sido prometida, no el lago de fuego y azufre. Entonces es claro que nuestro esfuerzo no es por la salvación, ya que somos creyentes, por fe, salvos por la gracia que ha sido depositada en Cristo Jesús. Yo lo que estoy anhelando entonces es que me entreguen la vida eterna que me ha sido dispensada por haber creído en la persona de Cristo Jesús. Entonces, la conservación intacta de la fe y el edificar sobre ella es a lo que yo me voy a dedicar después de haber creído. Realmente, amigos y amigas, aquí entre nos, no hay otra cosa a la que valga la pena dedicarse, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos de llevar. En palabras paisas, no hay entierro con trasteo. Bueno, ahora sí entramos a esa parte amorosa de Julián, de cómo podemos entonces, habiendo hecho este recorrido, recuerde que me está hablando de falsos maestros que tienen falsas doctrinas, los llama aduladores, se apacientan a sí mismos. Estas personas, digámoslo así, tienen derecho a salvarse si llegan a hacer una rectificación de su error. ¿Y cómo es la única forma que lo pueden hacer? Creyendo en Cristo Jesús como tal. Entonces, ahora este Judas me va a decir cuál debe ser mi actitud frente a esa clase de personas. Aquí no me está hablando de mi mamá que no cree, o de mi papá que no cree, o de mi hijo que no cree. No me está hablando de las personas que no están enseñando falsas doctrinas. También me está hablando de las personas que están metidas en la enseñanza de falsos maestros y por lo tanto están creyendo erradamente. ¿Qué debo hacer con respecto a esas personas? Como que hay tres niveles, hay como tres hervorcitos, digámoslo así, de el que en falsas doctrinas está o está enseñando. Judas lo dice de esta manera: a algunos que dudan de esos que están metidos en falsas doctrinas o están enseñando falsas doctrinas, nuestro deber es tratar de volverlos al camino, tanto al descarriado
que ha sido atrapado por una falsa doctrina como al descarriador que lo ha llevado a esa falsa doctrina. Porque, hagamos un paréntesis acá, de verdad que sería de revisar muy bien si uno estuviera anhelando que alguien se condenara, que uno dijera, qué rico, que arda ya, sí, que no lo encuentren inscrito en el libro de la vida. Eso no va conforme al Espíritu Santo que hemos recibido. ¿Recuerdas a Juan y a Jacobo cuando por allá en un pueblo no los recibieron y dijeron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los conozco? El Señor Jesús se quedó mirando y le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no saben de qué espíritu son. Ojo con eso, porque es que cuando tratamos con desidia a alguien de esa manera, no estamos representando el Espíritu Santo que decimos, del cual decimos ser templo. Entonces nuestro deber es tratar de volver al camino al descarriador y al descarriado. Ahora, en esto, cuando habla de dudan y convencedlos, es llevarlos a evaluar lo falso, y la forma en cómo puedo llevarlos a evaluar lo falso es abriendo correctamente lo verdadero, no para contender, porque Pablo ya nos advirtió que nosotros no estamos para andar contendiendo, pero tampoco para ir callando, ver cómo la gente pasa sin haberles puesto ningún alto en su camino hacia el infierno. Pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado. A los que dudan, entonces, hay que ayudarlos a evaluar lo falso y que están siendo acechados por el error de sensuales que a la vez los están atrapando en sus propios delitos y pecados carnales, que les alimentan esa carnalidad, porque recuerde que pululan, es que pululan estos maestros de lo falso. Y al utilizar Judas la palabra convencedlos, es que debo razonar espiritualmente con ellos acerca de la sana doctrina en Cristo Jesús. Yo no tengo por qué ponerme o no necesariamente tengo por qué ponerme a indagar hasta el fondo los secretos de Satanás de esas doctrinas. A mí lo que me interesa es, mira, eso que me estás diciendo, con base en lo que estoy escuchando, pero con lo que dice la palabra, no es. Me estás diciendo que Cristo no es Jesús, pero aquí me dice que Jesús sí es el Cristo. Tú me estás diciendo que la gracia yo la puedo usar como caballito de batalla para pecar y pecar y pecar, y que de ese caballito no me voy a caer, y así no es. Entonces eso me ayuda con esta gente, a algunos. Mire que hay este nivel de algunos que dudan, convencerlos. Está hablando de esa persona que es sí, como que me está capturando la falsa doctrina. Venga para acá, miremos con base en la sana doctrina, y podemos ayudar a esa persona convenciéndola y sacándola de ahí. Y miren, no hay persona más buena en ayudar a otros que alguien que haya sido rescatado de una falsa doctrina. Es impresionante. Una vez ha salido la falsa doctrina, primero hay que ayudarlo para que no quede odiando a esa gente allá, porque es que no se trata de odiar de dónde salió. Estamos hablando de que son doctrinas de demonios, la cual no es que venga para acá fácilmente. Pero una vez sustentándolos en la doctrina correcta, se convierten en unos buenos soldados para esto. No quiere decir que me tenga que dedicar a eso, no. Hay mucha otra gente, como les dije, que no está metida en falsas doctrinas, simplemente necesita conocer de Cristo. Otro nivel de esta gente, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Salvad es como cuando uno está viendo a alguien que se ahoga y no sabe cómo salir. O sea, esa persona sabe que está mal allí, quiere salir pero no sabe cómo. Entonces debo hacer, no sé si usted alguna vez ha tenido la experiencia de salvar a alguien que literalmente se está ahogando en el agua, ¿cierto? Bueno, es más o menos lo mismo.
o ha estado en esa experiencia. ¿Quién se ha estado ahogando alguna vez en una piscina o en el mar o sí, o en la ducha, pues? Sí. ¿Alguien te salvó? Marco? Muy bien. ¿Qué le dijiste a esa persona cuando te salvó? Nada. ¿Por qué? ¿Estabas desmayado? ¿Te moriste? No, cuando llegué al otro lado, pues yo llegué todo totalmente encalambrado, todo mi cuerpo. Al otro lado es, pasaste el túnel, te moriste. No, yo digo esto, cuando llegué al otro lado de la piscina. Al otro lado de la piscina. Entonces no le diste nada. Bueno, hay gente agradecida, sí. Imagino que el hombre de Dios me salvó. Es que cuando el hombre llegó a empezar ahogando, yo le dije, no, yo le cogí la cabeza y me humilló. Entonces Marco cabes dentro de estos. No, de los que sigue. Oiga, señora, que se esté ahogando. Yo me he estado ahogando. No. Pero no me estaba ahogando, me estaba ahora yendo por el río, flotaba con elegancia hacia la peña. Me iba a ahogar. Pastora, me dé una. Listo. Entonces, dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Miren que es literal, el fuego. ¿Cómo se llama el lago? El lago de humo y azufre. De fuego y azufre. Prácticamente estas personas en las falsas doctrinas ya están ardiendo. Ya huelen, es en serio, porque espuman sus propias maldades, como aquellas olas. Entonces, es salvar como aquel que se está ahogando y no sabe cómo salir. Miren que la palabra es de urgencia, arrebatándolos. Uno le puede poner, vea, se siente como ahogado. Sí, porque lo hunde como aquel. Es una acción rápida de defender al desvalido. Vuelvo al punto. Hay que estar muy juicioso en la lectura juiciosa de la palabra, porque donde a usted le digan algo que parece ser, pero no es, si usted duda, dice, ¿será que sí? Ay, no, de pronto hasta tienen razón. Y finalmente dice, y de otros tened misericordia. Miren lo que usa acá: con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La misericordia, pues, es la compasión. La misericordia es la gentileza. A propósito, no tengo por qué salirme de casillas, porque se supone que el Espíritu Santo es el que me está guiando en esto, y el Espíritu Santo es paz. Es saber muy bien que ese es un pecado, y es un pecado doctrinal grave, la falsa doctrina. Entonces yo debo estar muy cuidadoso de no ser absorbido, chupado por esa falsa doctrina. Y por eso es que me dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, ojo, no es temor de que nos contagien de su apostasía, es el temor que debe generar. Hombre, si yo paso por un incendio, la candela me quema. Entonces, a ese instinto de conservación, llamémoslo así, es al que se está refiriendo Judas. Y me dice que aborrezca aún la ropa contaminada por su carne. Recuerden la frase: amamos al pecador, pero odiamos su pecado. Amamos al pecador, pero odiamos el pecado. El ejemplo del niño con el pañal: amo a mi hijo, pero detesto la deposición, ¿cierto? Boto lo que depuso, lavo al niño y le vuelvo a colocar otro pañal. Entonces, lo que ocurre acá es que la falsa doctrina es como un ropaje que la gente se pone, y a eso se refiere. No es que cuidado con esa correa o ese pantalón, no reciban en la tienda, no está refiriendo a eso. Es que
los vestigios de estas doctrinas carnales, heréticas, son las que deben ser aborrecidas hasta la raíz. Yo no puedo ponerme a contemplar una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque es que contamina. Hasta el olor de estas corrientes heréticas debe ser erradicado de nuestras vidas. A eso se refiere. O sea, con estas cosas yo no debo andar por las ramas. Entonces ahí vemos 3 clases de actitudes. A unos salvad arrebatándolos del fuego, a otros con misericordia, con temor, aún aborreciendo la ropa contaminada por su carne, y a los primeritos, a los que dudan, convencedlos. Usted puede ahondar con el Espíritu Santo más en estas cositas. Además que en la segunda lectura en unos meses podemos ver más si todavía estamos juntos en este trasegar terrenal. Bueno, como se está despidiendo Judas de su corta carta, en su corta carta hace referencia a Dios. Porque a todas estas yo no voy a defenderme con mi intelecto y con mis capacidades de estas cosas, ni de nada de este caminar. Él dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El asunto acá es como, esto no es para que tengan pánico, sino cuidado. A pesar de las falsas doctrinas y las advertencias tan fuertes que Judas ha hecho, debe ser más mi confianza en Dios que el temor a lo que me está rodeando doctrinalmente. Porque si no, entonces ¿para qué creímos? ¿Y en quién creímos? Es más la confianza que debo tener en Dios, que es poderoso. Porque como dicen las señoras, arriba de Dios no vive ¿quién? Nadie. Y Él cuida lo suyo. A tal punto que Judas dice y asevera que puede guardarnos sin ¿qué? Sin caída doctrinal. Y recuerden que una vez se va uno por la caída doctrinal, siguen todas las otras obras de la carne de ahí para adelante. Pero entonces dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída, no solamente en este trasagar temporal de este periodo de vida biológica después de haber creído, sino también para presentarme en la vida eterna con Él. O sea, la fe que tengo no me sirve solo para guardarme acá, sino que me ayuda y me preserva para el lado de allá, por decirlo de esa manera. Vuelvo al punto. Miren que esto no es para andar por ahí despistado o despistada. Esto es muy serio, completamente serio. Porque aquí no me está hablando de una obra de la carne, digámoslo, sencilla, como que me fui a beber a la tienda de la esquina. Aquí me está hablando de hasta llevando una vida muy pulcra y de asepsia, puedo estar yendo rumbo al infierno por estar creyendo lo que no es. Entonces, este Dios que es poderoso, que arriba de Él no vive nadie, el que intentó vivir arriba de Él, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Fue qué? Fue expulsado. Me puede guardar sin caída, aquí en el presente, en la actualidad, en mi vida temporal, y por su gracia me preserva para presentarme en su venida, que es a lo que ha hecho referencia en los versículos anteriores, ese gran día, a su regreso, ante su gloria y majestad. Y me dice que puedo presentarme delante de Él sin mancha. ¿Qué es esa sin mancha? Sin mancha hace referencia, recuerden que Judas es israelita, Judas es judío, por lo tanto conoce muy bien el proceso que se llevaba a cabo en el antiguo pacto cuando se iba a presentar un sacrificio de animales ante los holocaustos de las diferentes índoles que se presentaban. Uno no podía irse presentar allí con cualquier clase de animal, todo averiado o enfermo. No. Lo que está diciendo es que al nacer de nuevo tengo una nueva ¿qué? Naturaleza. Tengo una nueva naturaleza. Esa naturaleza nueva no tiene nada que ver con la caída. Y esa naturaleza yo la puedo desarrollar de tal forma por el Espíritu Santo, porque eso es lo que me está diciendo el texto. Puedo caminar sin caída en esas falsas doctrinas, que es a lo que nos estamos refiriendo acá. Y si sirve para falsas doctrinas, sirve para cualquier obra de la carne, no caer en ellas.
Es decir, trasegar sin problemas por esta vida y poderme presentar, el Dios mismo, presentarme a sí mismo con alegría, con una alegría suprema, desbordante y jubilosa, como si Jesús me estuviera diciendo: te tomé allá y te traje hasta acá, bienvenido. No dice pues allá, pasen a la gloria de su Señor. Le dirá a los de la derecha: bienvenidos. Entonces, no podía terminar de otra manera Judas, porque se deshace en alabanza de adoración y termina diciendo algo extraordinario. Miren que él no queda diciendo: pilas pues, cuidado con los herejes, cuidado con sus ágapes, tengan mucho cuidado que se están apacentando a costa de ustedes, ojo, piensen mucho en los ángeles que cayeron, cuidadito con los de Sodoma y Gomorra. No, él termina en un júbilo, porque mira lo que dice: al único y sabio Dios. O sea, no hay más Dios. Judas está convencido de eso y quiere que nosotros estemos convencidos de eso, que no hay más Dios que el Dios en el que hemos creído. O sea, no hay más Padre. Él se está refiriendo aquí a la persona del Padre, y desde luego hace referencia, por lo menos en esta versión, al Señor Jesucristo. Dice: y a nuestro Salvador. Pero lo interesante acá es que al Dios Padre único y sabio que hay, el soberano, al que nadie ha visto, porque solo lo podemos ver en la persona de Cristo Jesús, dice que es nuestro Salvador. Está diciendo que el Padre participó activamente en la obra de salvación de la humanidad. O sea que el Dios Padre también es Salvador, no el Señor Jesús solamente es Salvador. La Trinidad es salvadora en su expresión como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que estar muy confiados por el Dios en el cual hemos creído. Al estar completamente confiados en la Trinidad, que ha sido debidamente desglosada en toda la carta, Judas ha hablado propiamente de Jesucristo, el Señor, el Hijo, ha hablado propiamente del Padre, el Creador, el Dios Todopoderoso, y ha hablado del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos puede sacar de ahí? Es lo que está diciendo: nuestra ignorancia, nuestra no perseverancia en la sana doctrina, nuestra no renovación juiciosa de la mente por andar ocupados de manera innecesaria en lo que es temporal. Entonces dice, para completarlo bien: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, le entrega todo, sea gloria y majestad. Cuando dice gloria, es el compendio, es el conjunto de todo lo divinamente bueno que solo en Dios se puede encontrar. O sea, es que no hay palabras en ningún idioma para poderle entregar a Dios su gloria. Y habla de su majestad, porque la majestad de Dios es todo lo grande y magnificente. Es que, perdónenme, el crucigrama no me da para tener más léxico, hago uno muy de novatos. Grande y magnificente, punto. Ahí no hay más que decir. Búsquese otra palabra más enorme. Todo eso se le atribuye a nuestro buen Dios. Pero no para ahí. Judas dice: imperio y potencia. Es decir, me está hablando de Dios soberano. Recuerden que cuando Pablo habla en 1 Timoteo capítulo 6, soberano Dios, cuando Pedro, me parece, está orando por allá en Hechos capítulo 4, habla de soberano Dios. Está hablando de aquel que, siendo Dios, además es capaz de llevar a cabo todo lo que se propone. Si él ha dicho que en Cristo Jesús la gracia está dada y es completa, es porque la gracia está dada y es completa, y todo aquel que en él cree, pues precisamente llegará a su presencia, porque Dios lo dijo y es capaz de hacer eso y mucho más. Y habla de potencia porque me está hablando del derecho que Dios de suyo tiene de gobernar con autoridad soberana. No es algo que le arrebató a alguien, no es algo que él le quitó a alguien, no es algo que él compró en algún lado, es algo que es de él y ya. ¿Y hasta cuándo podríamos decir nosotros que al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia? Uno podría decir:
¿cuántas horas al día? ¿Cuántos minutos en una hora? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? No, Él dice, ahora en nuestra vida actual, biológica, y por todos los siglos de los siglos, mejor dicho, por todos los siglos de los siglos, tradúzcase eternidad, porque todo lo de Dios es eterno. Y termina con un sonoro amén. Más que así sea, como es el amén, es así es, punto. Todo en Cristo Jesús está consumado, todo, completamente todo. Maravilloso. Bueno, Señor, te damos gracias por esta primera oportunidad que nos has dado de compartir juntos esta carta escrita por tu hermano en la carne, nacido de nuevo, 2 veces hermano tuyo entonces, Señor, con una relación sana y completa por la obra del Espíritu Santo, no cabe la menor duda, y que debió haber servido mucho a los creyentes de hace 2000 años y a los que de 2000 años acá, incluyéndonos a nosotros, tenemos acceso al libro recomendado por ustedes 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ella, en el conocimiento de ella, para poderla hacer vida en nuestras vidas y guardarnos de estas falsas doctrinas, y también guardar a otros cuando de ti les hablemos, para salvación eterna. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Y gracias porque hoy nos recuerdas que puedes guardarnos sin caída y sin mancha para presentarnos delante de ti con gran alegría a tu retorno. Tú mismo nos presentas a ti mismo. Te amamos, Señor. Amén y amén. Dios nos bendiga.